Hola compañeros, nosotros somos Team Educate y hoy les hablaremos acerca del comportamiento grupal en las organizaciones. Antes que nada, ¿qué son los grupos? Los grupos son un conjunto de personas con características similares. Como bien sabemos, hay diferentes tipos de grupos. Empezamos con los primarios. Los grupos primarios, su relación se basa en la afectividad y compromiso. También están los grupos secundarios, que su relación está sujeta a los objetivos y no a los vínculos afectivos. Después tenemos a los grupos de referencia, que aquí las personas realmente no pertenecen a ellos, pero están ciertamente involucrados. Y en los grupos de pertenencia es cuando a las personas se les da un papel en estos grupos. En cuanto a los grupos formales, nos referimos a los que definen una estructura, se asignan determinadas tareas, entre otras cosas. Y están también los grupos informales. Estos no tienen una estructura definida, ya que se guían por la amistad y el compañerismo. Utilidad de los grupos para las personas. El instinto de las personas estimula su necesidad de afiliación. Este deseo es el de ser parte de un grupo, ya que intensifica sus necesidades sociales. También se pueden dar varias razones por las cuales un cierto grupo de un entorno puede ser visto por las personas como un alto nivel de prestigio, ya sea por su competencia técnica y actividades externas. Por lo tanto, pertenecer a este grupo proporciona un cierto estatus, el cual no disfrutan las personas que no son miembros. Para estas con altas necesidades, pertenecer a estos grupos puede satisfacer plenamente estas necesidades. Características de los grupos. Normas. Son estándares generalmente aceptados del comportamiento del grupo y del individuo que se desarrollan a raíz de la interacción de los integrantes con el paso del tiempo. Las normas se forman solamente en relación con las cosas que tengan significado para el grupo. Pueden estar escritas o comunicarse verbalmente. Los integrantes del grupo aceptan las normas en diversos grados. Algunos se aceptan totalmente, otros solo parcialmente. Se pueden aplicar a todos y cada uno de los integrantes del grupo. Los grupos establecen normas sobre asignación de recursos y normas de desempeño. Ahora, por otro lado, están los roles, que significan que cada una de las personas del grupo tienen un papel que desempeñan, lo que constituye los comportamientos esperados del ocupante de esa posición, pero además existe el papel percibido y el desempeñado. En el papel percibido es el conjunto de comportamientos que la persona que ocupa un puesto piensa que debe desempeñar. En ciertos casos el papel percibido puede corresponder con el esperado. El papel desempeñado es el comportamiento que de hecho tiene la persona en grupos relativamente estables. Suelen fomentar un buen acuerdo entre los papeles esperados y los percibidos, pero pueden originar conflictos y frustraciones por las diferencias entre los tres papeles. A continuación, sigue el tema 3.3. La homogeneidad y heterogeneidad. Se refiere a un grupo de objetos compuestos por elementos similares o idénticos. La heterogeneidad se refiere a objetos o colecciones de objetos que no tienen relación o similitud entre sí. La heterogeneidad de las comunidades de práctica posibilita la construcción de un conocimiento colectivo desde una perspectiva sociocultural, pluricultural. Todo apunta a eliminar las diferencias, a fin de evitar la envidia y el miedo a lo diferente. Tema 3.3.4. Estatus. Es estatus que se asigna a una posición particular. Es consecuencia de ciertas características que distinguen una posición de otra. Factores como la antigüedad en el puesto, la edad o la labor encomendada en algunos casos determinan el estatus de la persona. Después tenemos el tema 3.3.5. Afiliación. Se conoce como afiliación a aquel procedimiento a través del cual una persona ingresa a una corporación
una institución, un partido político, una obra social, entre otros, como parte integrante de la misma, generando además una constancia de la mencionada pertenencia. Ahora bien, ¿qué es la cohesión? Es una fuerza que mantiene unidos a los miembros del grupo, la cual es mayor que las fuerzas que tratar de alejarlos. Conforme aumenta la cohesión en el grupo, también se incrementa el nivel de acatamiento de las normas del mismo. El grado de cohesión puede arrojar ya sea efectos positivos o negativos según el grado de coincidencia entre las metas del grupo y las de la organización. Los gerentes pueden fomentar o desalentar la cohesión del grupo empleando algunas estrategias. Ahora veremos cuáles se usan para fomentarla y cuáles, por el contrario, para desalentar la cohesión del grupo. Para fomentarlas, se recomienda reducir el tamaño del grupo, fomentar el acuerdo con las metas, estimular la competencia con otros grupos, otorgar recompensas al grupo en lugar de a los integrantes y, si fuera posible, aislar físicamente al grupo. Para desalentar la cohesión del grupo, aumentar el tamaño, desintegrar al grupo, otorgar recompensas a los miembros por separado y no al grupo, fomentar el desacuerdo con las metas del grupo y no aislarlos físicamente al grupo, son algunas medidas que se usan para desalentar la cohesión y la unión que se tienen entre los grupos. Ahora veremos la comunicación. La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes. Es una relación de intercambio por medio de la cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad. También veremos las redes. Por ejemplo, la red formal. Los tipos de red son una cadena la cual sigue un círculo dependiendo de que el líder actúe como el conducto central de la comunicación, en los grupos claramente. Y la red policanal, donde los miembros se comunican de forma activa unos con otros, es la red que en la práctica suele caracterizar más a menudo a las fuerzas de tarea de solución de problemas, en la que todos los miembros contribuyen. La eficacia de cada red depende de las metas del grupo. También tenemos las redes informales, o también conocidas como rumores. En un estudio, el investigador examina las pautas de comunicación de 67 empleados gerenciales de una pequeña empresa. El método básico utilizado consistía en averiguar cómo había recibido cierta información cada receptor y luego rastrearlas hasta su origen. En este se descubrió que aunque los rumores eran una fuente importante de información, por ejemplo, cuando un ejecutivo decidió renunciar para entrar en el negocio de los seguros, 81% de sus compañeros se enteró, pero solo el 11% transmitió la información a otros. Dentro de la comunicación podemos encontrar barreras. Hay varios tipos, como la filtración, que se refiere al hecho que se manipula la información del emisor para que de esta manera el receptor obtenga algún beneficio propio. Una percepción selectiva se refiere al hecho que el receptor solo escucha aquello que lo satisfaga, de acuerdo a sus necesidades y motivaciones. En las barreras de defensa, los individuos, cuando se sienten amenazados, reaccionan de tal manera que su habilidad para conseguir un entendimiento mutuo se ve reducida. Dentro de otros ejemplos de barreras de comunicación se encuentran la reacción de entendimiento de emociones, el estado de ánimo, influye en el mensaje del lenguaje, las palabras tienen significado de acuerdo a cada persona, ansiedad a la comunicación o miedo a la comunicación o miedo a hablar en público. Como último tema tenemos al liderazgo, donde el líder ejerce cierta influencia sobre sus integrantes. En un grupo formal, el líder ejerce poder legítimamente con sanciones. El líder en el grupo es respetado y reconocido que contribuye al grupo para que logre sus metas y que satisfagan sus necesidades. El líder es la personificación de los valores, los motivos, las aspiraciones de cada uno de los integrantes. Además representa a su grupo frente a otros líderes. Este es mediador en distintos conflictos del grupo. Con esto terminaríamos la unidad número 3 de la asignatura Fundamentos de Comportamiento Organizacional.